No, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Qué gusto saludarlos aquí en nuestros webinar periódicos en lanómina.com. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, que vamos a platicar de una prestación muy esperada por muchos de ustedes o muchos de sus trabajadores. Gentes, personas que en el ejercicio anterior les prestaron un servicio personal subordinado, ya sea que los contrataron por contrato por tiempo indeterminado o contrato por tiempo determinado o contrato por tiempo indeterminado. Bueno, pues ya estamos listos, ya estamos aquí al aire, son las 11 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Les saludo desde aquí, desde el Estado de México, pegadito a Ciudad de México. Aquí está mi base de operaciones. Les saludo con gusto su amigo licenciado Pepe Soto, asesor y capacitador laboral y de seguridad social. ¿Cómo que no se escucha? A ver, ¿me confirman? Aquí veo mi micrófono que se ve. Ok, Patti, déjenme le pongo aquí en el chat. Patti, súbale a su volumen o salga y vuelva a entrar. Ok, ya con eso que lo lea Patti, los demás, pues sí dicen que me escuchan. Bueno, me estoy presentando. El licenciado Pepe Soto, asesor y capacitador laboral. Fíjense que estoy yo conectado vía alámbrica, no estoy conectado vía Wi-Fi. Así que pues aquí todo se escucha bien. Aquí mi señal del micrófono tiene 2 de 3 rayitas, es decir que está el volumen aceptable. Entonces, Lulú, a lo mejor usted lo tiene muy alto, ahí tendría que bajarle. Ahí fue al revés. Voy a ver si a lo mejor quitando la cámara se escucha mejor. Ya ven que el video consume algo de ancho de banda. Bueno, entonces ya les di la primera característica de lo que es la es que se entrega a aquellos trabajadores que en el ejercicio anterior te prestaron un servicio personal subordinado. Quité la cámara, la voy a ir a estar poniendo un rato sí, un rato no, para que no nos cause problemas en el desarrollo de la sesión. No se preocupen, ya me conocen, ahorita pongo un ratito, pongo la cámara y un ratito la quito. Entonces, ¿qué es la PTU, muchachos? ¿Quiénes deben repartir utilidades y por ende quiénes no? ¿Cuáles son las fechas que debemos de considerar para las utilidades? ¿Qué hacemos con las utilidades no cobradas? Vamos a platicar acerca de reglas generales que debemos de considerar cuando estemos realizando el proyecto de reparto. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar. La Constitución señala en nuestro artículo 123, fracción novena, muchachos, ahí está el fundamento en nuestra ley suprema, que es la Constitución. Los trabajadores tendrán derecho a la PTU de acuerdo con un porcentaje que fije una comisión nacional para fijar el monto de las utilidades. El hecho de que nosotros como trabajadores tengamos derecho al reparto, pues no nos implica que tengamos que intervenir en la administración de la empresa, porque esto corre a cargo 100% del patrón. Debajo de la Constitución se encuentran todas las leyes reglamentarias.
En la Ley Federal del Trabajo encontramos este proceso que vigila la autoridad del trabajo, representada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual a través de su área de inspección es la que se encarga de supervisar este procedimiento y el cumplimiento de esta obligación que consigna la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 117. Ahí es donde encontramos todos los requisitos, todas las reglas, todo el procedimiento que como patrones deben vigilar para el correcto reparto de las utilidades. Entonces, muchachos, lo primero, que es una pregunta muy común que se presenta en los foros, es saber si tengo yo derecho a reparto de utilidades como trabajador. Bueno, el primer requisito ya vimos que es que seas trabajador. En el momento en que tú le prestas un servicio personal subordinado a otra persona, eres un trabajador y por lo tanto tienes derecho al reparto de utilidades. Entonces, ese es el principal requisito, que tú seas reconocido como trabajador. En el momento en que tú tienes un contrato de trabajo, y aunque no lo tuvieras un contrato por escrito, pues la relación de trabajo se reconoce, dado que tú le prestas ese servicio personal subordinado a otra persona. Entonces, eres trabajador. Entonces, el segundo requisito para saber si voy a cobrar utilidades, pues es saber si el patrón las obtuvo. Entonces, tenemos en nuestro mercado laboral mexicano dos figuras patronales que son, fiscalmente hablando, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas deben presentar su declaración anual de impuestos sobre la renta en el mes de abril y las personas morales la presentan en el mes de marzo. Entonces, consigna la Ley Federal del Trabajo que una vez que estas personas presentan su información acerca del impuesto sobre la renta, en uno de los apartados se señala si ellos tuvieron utilidades. Te voy a enseñar aquí, por ejemplo, me compartieron una hojita de utilidades para que veas cómo es. Déjame encontrar la lámina. Aquí está. Déjame, te comparto pantalla. Ok, ya estás viendo aquí mi pantalla, mira. Aquí tenemos el apartado de la declaración anual de un patrón, en el cual señala si tiene o no tiene utilidades. Está un poquito pixelado, pero déjame te platico. En el primer renglón dice total de ingresos acumulables. El segundo renglón dice total de deducciones autorizadas. Y luego viene ya realmente la información que nos interesa, donde dice utilidad o pérdida fiscal antes de PTU. Entonces trae una pérdida fiscal. Luego viene el rubro PTU pagada en el ejercicio, viene 40,320. Esa es la PTU que este patrón debe de repartir. Entonces, a pesar de que tuvo pérdida, pues sí hay PTU pagada en el ejercicio. Entonces ahí encontramos la información para saber si tiene derecho o no a las utilidades. Vamos a seguir con la presentación. ¿Dónde está? PTU. Aquí está. Correcto. Entonces, bueno, entonces,
que seas reconocido como trabajador. Segundo, que tu empresa haya tenido utilidades. Entonces, ¿quiénes deben de repartir utilidades? Pues todas aquellas centros de trabajo, todas aquellas unidades productivas con trabajadores a su servicio. No importa si sean personas físicas o morales o que sean outsourcing. Eso quiere decir que la ley del trabajo obliga también a los outsourcing a dar utilidades a sus trabajadores. No importa su calidad fiscal, importa que tengan trabajadores. Y si son sociedades con fines de lucro, pues si percibieron utilidades, pues habrá que repartirlas. Así que esas empresas prestadoras de servicios de personal, principalmente, pues tienen la obligación de repartir utilidades, porque así son reconocidas por la ley del trabajo como unidades productivas. Todo patrón debe repartir utilidades. Pero hay quienes no están obligados. Aquellas empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento. Entonces, si tú te diste de alta fiscalmente y ante el Seguro Social como patrón en el 2017, pues estás exento de repartir utilidades. Tú presentaste tu declaración y resulta que sí tienes utilidades, bueno, pues porque acabas de darte de alta como patrón en el 2017, pues estarías exento. Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Aquí nada más habría que recurrir a la Secretaría de Economía para buscar el concepto de producto nuevo. Y tú como patrón te ajustas a esta característica que señala la Secretaría de Economía, pues entonces no tienes la obligación de repartir utilidades los 2 primeros años de funcionamiento. Empresas de la industria extractiva, si vas a querer sacar petróleo allá en el Golfo, pues durante el periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, con bienes de propiedad particular, con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro. Ok, tú eres una organización no gubernamental, una ONG, pero para subsistir pues, requieres de tener colaboradores, trabajadores. Bueno, como eres una organización sin fines de lucro, pues no estás obligada a repartir utilidades, dado que no perciben lucro, no obtienen utilidades. Seguro Social, mis estimados amigos trabajadores del Seguro Social, no tienen derecho a utilidades, puesto que no es una organización con fines de lucro. Tiene fines recaudatorios, más no de lucro. Y cualquier otra institución pública descentralizada con fines culturales, asistenciales y demás. Con la declaración anual del cliente, Lalo Pineda, es obvio que usted es el outsourcing, usted presta servicios al beneficiario, pero es con sus datos. Hay una salvedad, Lalo Pineda. Aquí necesitamos analizar bien su outsourcing, porque acuérdese que usted no debe de prestar servicios principales al beneficiario. Vamos a suponer que yo soy su beneficiario y yo me dedico a fabricar celulares. Entonces yo contrato los servicios de usted como outsourcing. Yo voy a contratar servicios de limpieza, de vigilancia, mas no puedo contratar a los obreros que me van a fabricar los celulares. O sea, yo no puedo contratar con usted a las personas que me van a fabricar los celulares, porque esa es mi actividad principal. Entonces, si lo hacen ambas, tanto yo como beneficiario como usted, ambos tendríamos que sumar nuestras utilidades y repartirlas. Aguas con eso. Patrones que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo. Ahorita ese capital menor anda por el rubro de 300,000 pesos. Gilardo, ¿las constructoras pueden subcontratar mano de obra? Pues claro que sí, sin ningún problema.
Yo soy una constructora y gano una licitación. Voy a construir la estela de luz, pero no tengo trabajadores. La obra toda la subcontraté sin ningún problema. Como no tengo trabajadores, ¿a quién voy a repartir utilidades? Si es que tuviera, ¿verdad? Ok, entonces, aguas con eso, muchachos. Aguas con la subcontratación. La subcontratación, sobre todo en aspectos de... No, Gilardo, no se vuelva outsourcing. Plazo para el pago de la PTU, personas morales, este próximo 30 de mayo de 2018, las personas físicas el 30 de junio del 2018. Las personas físicas, pues obviamente las del régimen de incorporación fiscal, aunque ellos presentaron su declaración del sexto bimestre de 2017, la presentaron en enero. Pero como se consideran personas físicas y ellos están dentro de ese rubro, pueden repartir utilidades hasta el mes de junio. Para poder repartir utilidades, muchachos, pues hay que seguir un protocolo. Una vez que ya el patrón presentó su declaración, debe de entregarles a los trabajadores copia del formato que vimos hace un momento para que los trabajadores hagan constar que hubo o no utilidades. Por lo tanto, debe de formarse una comisión mixta. Ok, la Ley Federal del Trabajo no dice cuándo debe ser formada, pero hacemos una deducción porque la Ley Federal del Trabajo señala que el patrón debe entregarle dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que debe presentar su declaración, copia a los trabajadores. Por lo tanto, yo les recomiendo que esta comisión mixta esté formada a más tardar ese día 10 de abril, en el caso de personas morales, o 10 de mayo, en el caso de los patrones personas físicas. En el caso de las personas físicas, este año tuvimos un detalle porque muchos no han podido presentar su declaración. Es más, ayer 15 fue el último día para poder presentar la declaración derivado de un acuerdo administrativo emitido por el SAT, en el cual a las personas físicas se les permitió como fecha límite el día 15 de mayo. Entonces, en el caso de esos patrones, tendríamos que contar esos 10 días a partir del día de ayer. Por lo tanto, hasta el próximo 25 de mayo debiera estar formada la comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto. Muy buena pregunta, Angélica. Así como tampoco señala la Ley Federal del Trabajo cuándo debiera estar formada la comisión, que ya está la recomendación. En el caso de personas morales, el 10 de abril, y en el caso de las personas físicas, pues sería el 25 de mayo. Tampoco señala el número de integrantes. ¿Qué te recomiendo? Pues, cuando mucho, 3 representantes del patrón y 3 representantes de los trabajadores. Ya más de 3 es multitud. Ya el cuarto no hace nada. ¿Te acuerdas de tus trabajos en la escuela? Siempre había alguien que no hacía nada. Oye, Angélica, te encargamos que tú trajeras las hojas para imprimir. Y a Angélica todo se le olvidaba. Siempre llegaba tarde, nunca llegaba a las reuniones para hacer los trabajos de la escuela. Ya conoces a Angélica cómo es. Bueno, entonces yo te recomiendo que sean 3 y 3. El contador, el jefe de recursos humanos y otra persona. Esther, ¿qué sucede si a futuro la empresa presenta complementaria? Ok, Esther, esa también es muy buena pregunta, porque puede darse el caso de que haya ajustes. Si hay ajustes, Esther, efectivamente tendríamos que, si la utilidad fue hacia abajo, tendríamos que solicitarles a los trabajadores la devolución de aquellas utilidades entregadas de más. Si fue utilidad hacia arriba, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con los plazos.
a lo mejor esa complementaria o ese ajuste fue posterior a la entrega de utilidades. Entonces, tendríamos que hacer el ajuste hacia arriba o hacia abajo, posterior a la primera entrega. Angélica, ¿debe haber un acta de reunión? Obviamente sí, hay que hacer un acta de trabajo. Ahí en mi página web tengo un modelo de acta de funcionamiento de comisiones mixtas. Esa acta es genérica. Tú la puedes adaptar para cualquiera de las comisiones que deben de funcionar en tu empresa. En este caso sería la de la PTU. Y además hay que leer del 117 al 131 cuáles son las características del plan de trabajo de la comisión para el proyecto de reparto de utilidades para ajustar esa acta de trabajo. Gilardo, ¿en las empresas con 3 trabajadores debe haber comisión? Indudablemente. Definitivamente. Ahí sería un representante del patrón y un representante de los trabajadores. Hoy me dice Gilardo, pero también tengo una empresa que tiene 10,000 trabajadores, porque es la panadería del Osito. No importa, Gilardo. De igual manera, yo ahí recomiendo igual que sean nada más 3 y 3. ¿Para qué quieres tantos? Entonces vas a crear tu acta de funcionamiento de la comisión. Gustavo pregunta, ¿la PTU pagada derivado de complementaria integra el salario base de cotización? Definitivamente no, Gustavo. Ninguna cantidad que se entregue por utilidades integra el salario, ya sea ordinaria o complementaria. Angélica, ¿el acta es válida con la simple firma de los integrantes? ¿No es necesario presentarla a ninguna autoridad? No, eso es un acta interna. La debes de tener, Angélica, porque cuando vaya el inspector a revisar, debe estar esa acta bien firmada por todos los integrantes de la comisión. Ojo, muchachos, con este rubro, atención, quietos todos en home. Las PTU no reclamadas, porque cometemos muchos errores derivados de la práctica errónea que utilizamos. Fíjate, vamos a repartir utilidades del año pasado, 2017. Vamos a suponer que somos patrones persona moral. La fecha límite para entregar la PTU es el próximo 30 de mayo. Dice la Ley Federal del Trabajo que a partir del siguiente día, 31 de mayo, la PTU es una prestación exigible por el trabajador. O sea, a partir del 31 de mayo de 2018. Y el 516 nos da lo que es la prescripción. El 516 habla de un año. Por lo tanto, el trabajador tendría para poder cobrar sus utilidades hasta el próximo 31 de mayo del 2019. Entonces, muchachos, muchos trabajadores cometen el error de que si no vienen a más tardar el 39 de diciembre, ya no cobran utilidades, porque ya se pasó el año. ¿Saben qué? Pues el año es de mayo a mayo, no es en diciembre. Entonces, las utilidades 2017 que vamos a repartir ahorita 2018 prescriben hasta mayo 2019. Entonces el trabajador tiene de plazo para cobrar utilidades del 2017 hasta el 31 de mayo del 2019, prácticamente un año y medio. El error que cometemos todos es que las utilidades que el trabajador tiene que cobrar este 2018, ustedes las van a acumular en el 2019. Ese es un error. Porque el trabajador todavía tendría de plazo hasta mayo del 2019 para cobrarlas. Por lo tanto, utilidades 2017 que vamos a repartir en 2018, si el trabajador no viene a cobrar, las vamos a acumular pero hasta el 2020. Entonces, pues tengan mucho cuidado. En la práctica, lo que hacemos es utilidades no cobradas en el año, las acumulamos al siguiente. Es raro, fíjate, en mis 30 años de experiencia profesional, no he conocido a un trabajador
que venga a cobrar sus utilidades al año siguiente. En caso de pérdida, en el ejercicio siguiente se puede repartir la PT1 no cobrada, exactamente. O sea, las utilidades no cobradas, esas sí se tienen que repartir. No se cree hacer, también se da en las empresas chiquitas. Claro, Angélica, en los trabajadores activos del 2019. Así es, afirmativo. Más reglas, más reglas, más reglas. La utilidad, muchachos, se reparte de acuerdo a los días que trabajamos en la empresa y a los salarios que percibimos. Entonces, esta también es otra duda muy común de los trabajadores. Oye, ¿por qué si yo gano lo mismo que Angélica, por qué Angélica sacó más utilidades que yo? Bueno, pues un factor pues es que tú tuviste ausentismos, tuviste faltas injustificadas, permisos sin goce, incapacidades por enfermedad general, y eso te redujo la utilidad a repartir por días. Por lo tanto, también te va a pegar en el salario que te vengaste. Entonces, es justo, ¿no? Porque si tú no trabajaste por estos motivos, faltas, permisos, incapacidades por enfermedad general, pues es justo, ¿no? ¿Por qué se descuentan las incapacidades por enfermedad general? Porque en ese momento la relación de trabajo está suspendida. Está suspendida porque tú te enfermaste por cosas que no tienen que ver con el trabajo. Entonces, si faltaste o te enfermaste, entonces no tienes derecho al reparto. Aquellas incapacidades de maternidad, de riesgos de trabajo, sí se considera el trabajador en estado activo. Maternidad, pues por protección a la mamá trabajadora, y en el caso de riesgos de trabajo, porque tú como patrón tienes la obligación de tener una empresa segura. Y si tu trabajador se te accidentó, es culpa tuya. Por lo tanto, el trabajador no pierde días en caso de accidentes o enfermedades de trabajo. Tampoco se descuentan los permisos por paternidad. O a lo mejor tengas tú por ahí una prestación interna de permisos con goce de salario, pues esos no se descuentan. Esther, ¿qué sucede si el patrón realmente descuenta los ausentismos sin goce, pero para efectos del IMSS no? No importa. Una cosa es el seguro social y otra cosa es lo laboral. Si en lo laboral tú quieres descontar los días para efectos de PTU, adelante. Si para efectos de cuotas de seguro social no las descuentas, eso es problema del patrón. Claudia, también el domingo que no se trabaja, claro, porque usted tiene derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro por cada 6 días de labores. Por lo tanto, el domingo también se considera porque, a pesar de que lo descansa, cuenta dentro del pago de salarios. Entonces, sí se cuenta como día laborable y sí se cuenta como salario de becado. No, tampoco los días de vacaciones se descuentan. Los días de vacaciones usted está en estado activo. Lo único que se descuenta, muchachos, es el ausentismo, faltas injustificadas, permisos sin goce e incapacidades por enfermedad general. Salario, el salario que consideramos es el que se les paga por cuota diaria. No se consideran horas extras, premios de asistencia, productividad, premio de productividad, bono de productividad, comisiones sobre ventas. Sí, Claudia, es el artículo 76. Y léase del 117 en adelante para efectos de la PTU. Ahí no dice que hay que descontar los días que tomó de vacaciones, porque cuando usted está de vacaciones está en estado activo. No se les ocurra quitar las vacaciones. Cuidado. Bueno, entonces en salario, se considera solamente el salario
por los días laborados. Si, por ejemplo, esta semana yo tuve una falta y el patrón me pagó 5 días, más la parte proporcional del séptimo día, 0.83, entonces en la semana me pagaron 5.83, eso es lo que va a acumular el patrón, 5.83 días de esta semana. Y así por cada una de las 52 semanas del año. No se consideran bonos, comisiones sobre ventas, premios de productividad, premio porque me caíste bien, salarios variables, primas, horas extras, nada. Únicamente salario base nominal. Si tú eres un trabajador de salario mixto variable, ahí sí tendríamos que hacer un promedio de todos los salarios de todo el año. Vamos a ver una hojita en Excel rápidamente para que veas cómo puedes hacer en una hojita de Excel este proyecto. Claudia, una empresa que tiene el 70% de vendedores que trabajan 2 días y descansan 5, ¿cuántos días debo considerar? Pues los 2 días, Claudia, los 2 días más el proporcional del séptimo. Ese sería su constante de días laborados. Ok, vamos a ver. Una hojita en Excel. Tú puedes armar tu propia hojita en Excel para poder realizar este cálculo, porque sí es laborioso, ¿eh? Entonces, de hecho, muchachos, esta hoja yo se las puedo obsequiar. Vayan a mi página web, aquí está mi página web, www.wpsotoasesor.com. Ahí puedes descargar esta hojita en Excel. Entonces, vamos a leer las instrucciones. Capture los datos que se te piden, únicamente las celdas sombreadas. Fundamento de las utilidades, artículos 117 al 131. Ok, vámonos pues a la pestaña PTU. La información que tú vas a llenar es la que está sombreada. Está sombreada en color verde y sombreada en color azul. Esto es lo que necesitamos. Vámonos acá hasta arriba. Necesitamos pues la utilidad del ejercicio y necesitamos la utilidad no cobrada de ejercicios anteriores. Entonces, en este caso, este patrón tuvo 10,000 pesos de utilidad en el ejercicio anterior y tuvo 1,000 pesos de utilidades no cobradas de ejercicios anteriores. Entonces, la suma de los dos nos da 11,000 pesos. Esa es la utilidad total. Aquí nos pide la hojita, saber cuál es la fecha de inicio del ejercicio y la fecha final del ejercicio. Ya le capturé 1 de enero, 31 de diciembre del 2017. Necesitamos saber el valor de la UMA actual. La UMA actual porque vamos, cuando calculemos el impuesto, la PTU exenta va en función a la unidad de medida y actualización. No, Claudia, fíjese, ahorita vamos a ver lo que es el trabajador de confianza. Ok. Necesitamos una lista, muchachos, una lista de trabajadores. Necesitamos una lista de trabajadores y aquí vamos a ponerlos. Necesitamos su fecha de ingreso, fecha de baja en el año 2017. Necesitamos saber si fueron trabajadores de confianza o sindicalizados. Si no tienes sindicato, aquí habrías que poner esa situación. A lo mejor todos son de confianza. ¿Por qué necesitamos este dato? Porque para efectos de la utilidad a repartir por salarios, nos dice la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores de confianza van a estar topados con un 20% más del salario del trabajador sindicalizado de mayor rango. Si no tenemos sindicato, entonces sería el trabajador operativo con mayor salario. Claro que sí, Claudia.
¿Por qué es importante saber la categoría de nuestros trabajadores? Si son de confianza o sindicalizados. Porque para efecto de reparto de utilidades en cuestión al salario devengado, los trabajadores de confianza tienen un tope de un 20% más calculado sobre el salario del trabajador sindicalizado de mayor rango, o si no tenemos sindicato, aquel trabajador operativo también de similar categoría. Vamos a suponer que no tenemos sindicato y que nuestro trabajador operativo pues es un ayudante de repartidor, por ejemplo. Así lo tenemos catalogado. Un ayudante de repartidor pues no es de confianza, es un trabajador operativo. Entonces tendríamos que tomar el sueldo total de ese trabajador y multiplicarlo por el 20% y así de esa manera topamos al trabajador de confianza. Aquí te va el ejemplo. Mira, vámonos a la columna que dice salario anual devengado. Es la columna S, esta. Aquí te la voy a sombrear. Esta. Aquí en esta columna tenemos los salarios anuales de los trabajadores. Por eso es importante pedirle al patrón la lista de nómina de todo el año. Entonces agarramos el concepto salario días laborados y hacemos la suma. Gildardo, dado que no hay impedimento a usar el salario mínimo para la exención de PTU y la UMA, es un desligante de los salarios, además que hay un beneficio para el trabajador y que lo estamos pagando son percepciones. ¿Podemos usar el salario mínimo para calcular la exención de la PTU? No, Gildardo, porque el SAT determina que utilicemos la UMA. Yo estoy de acuerdo con usted de que la PTU se deriva del pago de salarios, pero su amigo, exacto, sí, el SAT, si usted no calcula la PTU exenta con base en la UMA, pues al final del año vamos a tener diferencias contra el SAT. Bueno, seguimos acá con la hoja. Lalo, integrar previsión social. No, Lalo, la PTU no es previsión social. No se me confundan, no estamos hablando de previsión social. PTU es un salario. Nada que ver con previsión social. Entonces, borre ese mensaje. Ok, entonces estamos en el salario anual devengado. Fíjate, la primera trabajadora, Mari, es de confianza y tuvo salario anual devengado por 210,000 pesos. Luego, Luis es sindicalizado y él obtuvo 130,000. Luego, Pepe tuvo 4,000, Fernando 60,000, Carmen 2,000 y Santi 6,000. Entonces, chicos, dentro de los sindicalizados, resulta que Luis fue el que obtuvo el mayor salario anual, que fueron 130,000. Por lo tanto, aquí lo ponemos en nuestro desglose, salario anual de trabajador sindicalizado o de planta. Aquí está, 130,000. Entonces le vamos a calcular un 20% más. Multiplicamos 130,000 por el 1.20 y nos va a dar un tope para el trabajador de confianza que sería 156,000 pesos. Entonces tenemos otra columna que es el salario ajustado. Entonces, ¿quién va a ajustarse? Pues solamente Mari, porque Mari rebasa ese tope de 156. Entonces, ese sería el salario ajustado de María, ¿de acuerdo? Los demás trabajadores de confianza, que fue Santi, pues ella no es topada, porque nada más tuvo 6,000 pesos en el año. Todos los demás, pues tampoco tendrían tope, porque obtuvieron menos importe. Ok. Necesitamos también, muchachos, la lista de asistencia de todos para saber qué incidencias tuvieron en el año.
Braulio, ¿qué pasa si de PTU tengo que pagar 35,000, que dice la declaración? Pero se les pagó una semana de sueldo a todos y nos da 50,000, el resto 15,000, ¿cómo se considera? Eso es, en ese caso, Braulio, ya no es utilidad, ya es un salario. Muy interesante la pregunta que nos hace Braulio, porque ellos repartieron 50,000 y resulta que en la declaración del patrón la utilidad solamente era de 35,000. Eso quiere decir que dieron 15,000 pesos de más. Al dar 15,000 pesos de más, esa diferencia se vuelve un salario. Es un salario, por lo tanto es gravable 100% y es integrable como percepción variable para el Seguro Social. Entonces ya además usted, Braulio, va a tener que hacer el cálculo por cada uno de los trabajadores. La PTU que debió haber sido y la PTU que entregó, la diferencia es gravable e integrable. Por eso a mí no me gusta dar anticipos de utilidades. Me imagino que lo que ustedes dieron fueron anticipos de utilidades. Ok, bueno, estamos checando las incidencias en días. Ya vimos qué días sí se descuentan y qué días no. Aquí puse 1, 2, 3, 4, 5 columnas que son las que más me interesan, que son las incapacidades por enfermedad, las incapacidades por riesgo de trabajo, las incapacidades por maternidad, los ausentismos y los permisos con goce. Entonces, fíjense, la primera trabajadora, Mari, tuvo 84 días de incapacidad por maternidad, pero también tuvo 5 faltas en el año. Entonces, estamos hablando que en el 2017 nuestro ejercicio fue de 365 días. Los 84 días de maternidad no se les descuentan, pero los ausentismos sí, por lo tanto sus días totales son 360. Lo que hace la hoja es quitar incapacidades por enfermedad, quitar los ausentismos. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. Luis tuvo en el año 4 días de incapacidad por enfermedad y 4 ausentismos. Por lo tanto, tuvo... es que renunció el 30 de diciembre. Alejandra pregunta, ¿incapacidades por accidente en trayecto se consideran para el cálculo? Sí se consideran, entran aquí, Alejandra, como incapacidad por riesgo de trabajo. Por lo tanto, no se descuentan. Las incapacidades de trayecto aquí se consideran. Entonces, estamos hablando de Luis. Tuvo 4 incapacidades por enfermedades, 4 faltas, y aparte causó baja el 30 de diciembre, por eso su total del año fueron 364 días, menos 8 incidencias, incapacidades por enfermedad y ausentismos. A 364 le quitas 8, sus días netos del año, 356. Luego tenemos otras incidencias. Fernando tuvo 21 días de incapacidad de riesgo de trabajo. Fernando fue un accidente en trayecto. Y también tuvo 5 días de permiso, me imagino que fue papá. Le dimos su permiso de paternidad de 5 días con goce de salario. Por lo tanto, pues él no tuvo días a quitar. De sus 365 días del año, no se le quitan días por esa incapacidad de riesgo de trabajo y esos permisos con goce, por lo tanto sus días totales son 365. Fíjense en el caso, en el último modelo de la trabajadora Santi, ella solamente trabajó en el año 31 días y fue eventual. Este es otro detalle que debemos de tener, por eso tenemos la columna para saber el tipo de trabajador, si fue de planta o fue eventual. ¿Por qué? Porque la otra restricción que tenemos para el caso de los trabajadores eventuales es que debieron haber trabajado mínimo 60 días. Entonces, en el caso de esta trabajadora solamente trabajó 31 días en el año.
Por lo tanto, sus días totales para PTU va a ser 0. Ella no tiene derecho a PTU porque fue eventual, pero trabajó menos de 60 días. Fíjate en el caso de Carmen. Carmen trabajó 151 días en el año. Fue eventual. No tuvo incidencias de días. Y en el días totales son 151. Claudia, ¿dónde dice que deben de tener más 60 días trabajados? Sí, léase por favor, Ley Federal del Trabajo, artículos 117 al 131. Ahí dice. Ahorita te digo exactamente en cuáles. Aquí tengo mi Ley Federal del Trabajo abierta. Vamos a buscar. Ileana. Fíjate, a eso voy, Ileana, fíjate. Fíjate muy bien en el caso de Pepe, Ileana. Pepe trabajó 2 días en el año. ¿Por qué? Porque él renunció el 2 de enero. Pero él es trabajador de planta. Entonces, tuvo 2 días. Por lo tanto, sus días totales son 2. Muchachos, no me pongan preguntas porque no las veo. Pónganmela mejor en el chat. ¿Sí? Así es, las preguntas que salen en el chat sí las veo. Pónganme las preguntas en el chat, por favor. Entonces, Ileana, fíjate muy bien en el caso de Pepe. Pepe trabajó 2 días nada más en el año, pero fue trabajador de planta. Entonces, sí tiene derecho a utilidades. Por 2 días nada más, sí, pues va a tener muy poquitas utilidades. Pero como fue de planta, tiene derecho, no importa el número de días, tiene derecho a utilidades. Entonces, la restricción de los 60 días es únicamente para los eventuales. Y aquí tenemos a los 3 eventuales que tuvimos en el año. 2 laboraron más de 60 días. Y solamente el último laboró 31 días y ese no va a tener derecho a utilidades. ¿De acuerdo? Okay. Hildardo, ¿la extensión de 2 días es total? No, es total. Aquí están solo los días. Fíjense entonces en la columna días totales. Aquí está la columna días totales. A los días del año le restamos las incidencias. Sí, Griselda, sí. Se juntan los sábados y domingos. Acuérdese que usted labora, pero tiene derecho al descanso. Por lo tanto, esos días también se consideran. Por eso los días del año son totales. A los 365 días del año les quitamos únicamente las incidencias. Ya vimos incapacidades por enfermedad general o ausentismos. Y ausentismos. Entonces aquí están los días totales y vemos la suma de días totales, 1234. Luego tenemos la suma de los salarios ajustados. La suma de los salarios ajustados nos da 352,000 pesos. Entonces nos dice la Ley Federal del Trabajo, vas a repartir utilidades de acuerdo a estos dos factores. De acuerdo a los días que laboró tu gente y de acuerdo a los salarios que percibió tu gente. Estas dos columnas son las que vamos a considerar. Ileana, no, la PTU, Ileana, no es previsión social. Le dije a Eduardo que eliminara esa pregunta. Los premios no se consideran. Para efecto de salarios únicamente consideramos el salario que percibió por los días laborados. No consideramos ninguna otra prestación. Y la PTU no es previsión social, pues dije, Lalo, bórrame esa pregunta. Pues ya tenemos la columna con los factores de días
y la columna con el factor de días totales, perdón, y la columna de salario ajustado. Con base en estas dos columnas es que vamos a calcular las utilidades. Pues ya tenemos el total de días, 1234. Lo que vamos a hacer es dividir la utilidad en dos partes. Estos 11,000, la utilidad de repartir. No, Braulio, para efectos de salarios PTU no se suma ninguna otra percepción, ninguna otra, únicamente salario por los días de vengado. Ya pusimos el ejemplo. La charla, muchachos, se va a subir al portal de la nómina.com y ahí van a poder darle otra repasada en el caso de que ya mencionamos los salarios que se consideran. Ok, entonces esta es nuestra utilidad de repartir, muchas 11,000, que es la suma de la utilidad del ejercicio más la no cobrada de ejercicios anteriores. Aquí está la utilidad de repartir. Nos dice la ley del trabajo, esta utilidad a repartir de estos 11,000 pesos la vas a dividir en dos partes. Entonces divides 11,000 entre 2, nos da 5,500. Nos dice la ley del trabajo, 5,500 los vas a repartir en función a los días en que el trabajador laboró. Y los otros 5,500 los vas a repartir de acuerdo al salario que percibieron. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer dividir 5,500 entre 1,234 días totales para que nos dé el factor días. Entonces, divide 5,500 entre 1,234 y nos tiene que dar 4.45. Saca tu calculadora. Saca tu calculadora, por favor, y vas a dividir 5,500 entre 1,234. Me da 4.4571. Hasta 4 decimales. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer la hojita? Va a multiplicar este factor 4.4571 por los días que elaboró el empleado. Entonces multiplica 4.4571 por 360 días de Mari, el primer trabajador, y nos da una utilidad de 1,604.54. Este es lo que hace la hoja. Multiplica el factor 4.4571 por 360 y nos va a dar 1,604.54. Y así por cada uno de los trabajadores. En el caso del gerente de bodega, pues al ser socio, Claudia es patrón, por lo tanto no tiene derecho al reparto. El reparto es para trabajadores. Es lo malo de que los socios laboren dentro de la empresa. Vaya, en función de las utilidades. ¿De qué se preocupa ese socio? Él cobra dividendos. Dígale que no dé lata. Ok, entonces aquí está la utilidad 0, que es para Mari, para Santi, porque ella no tiene derecho a las utilidades, porque fue eventual menos de 60 días. Entonces, sumas la utilidad factor días y nos da 5,500. Aquí está. La suma de todo esto me da 5,500. Y ahí está nuestra utilidad repartida por los días. Vámonos al salario anual. Sí, Liana, no es el nombre del puesto, es determinar si es o no trabajador. Como es negocio familiar, pues eso, que no es trabajador, Claudia. Si quieren darle algo, pues ahí denle una compensación, pero sería un salario, no son utilidades. Ok, entonces vamos a ver salario anual de vengado. Entonces tenemos la totalidad de salarios. Acá está la columna. Salario ajustado.
nos da la suma de los salarios ajustados, 352,000 pesos. Entonces dividimos 5,500, que es la otra mitad de las utilidades, 5,500, entre 352,000 pesos. Y nos da un factor de 0.0156. Es el factor 0.156 por el salario ajustado, y nos da, en el caso de la primera trabajadora Mari, 0.0156 por 156,000 pesos, nos da 2,437.50. Y hacemos lo mismo para cada trabajador. Su salario ajustado por el factor, y ya la suma de utilidades por factor salario nos da 5,500. Sumas la columna A más la columna B y nos da la utilidad total a repartir. Si te fijas, las sumatorias nos da 11,000 pesos. Entonces, todo checa, muchachos, ahí está. La utilidad total, la utilidad bruta a repartir por cada uno de los trabajadores. Aquí está la suma de estos cuatro, nos da 11,000 y perfecto. Ya con esto, a la autoridad laboral le cumplimos, le demostramos que la utilidad total se repartió a los trabajadores que correspondió. Ya lo demás, pues, es calcular el impuesto. Hay que quitar la PTU exenta, que va en función a la UMA, que ya se enojó acá a Braulio porque el SAT dijo que es a través de la UMA y no el salario mínimo. O sea, se enojó Braulio. Ya más es tener la PTU grabada, calcularle el impuesto y la PTU neta a recibir. Entonces, lo importante, muchachos, pues, es leer la Ley Federal del Trabajo 117 al 131, dale una leída a esos artículos, apóyate con el video, apóyate con la hoja de cálculo y con eso cumples. Estamos en buen tiempo, estamos a 16 de mayo, nos queda prácticamente una quincena, 2 semanas para hacer esta chambita. Pues estamos a buen tiempo, no hay ningún problema. Ya que tengas los 10,000 pesos a repartir, acá está hasta abajo, 10,013 pesos, pues ya le avisas ahí al de pagos: oiga, pues agárreme, apárteme 10,000 pesos, apárteme esos 10,000 pesos para poder repartirlo a mis trabajadores. Griselda, ¿cuánto tiempo tengo para cobrar las utilidades? 1 año y medio. Braulio, ¿qué procedimiento nos recomienda para la retención del ISR? ¿La de ley o la de reglamento? Braulio, acuérdese que el impuesto es anual. Yo soy conservador, yo prefiero utilizar el procedimiento de ley. ¿Dónde viene lo de la PTU exenta? En el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A partir del 1 de enero, Griselda. Claudia, en nuestro caso una socia se dio de alta como funcionaria, cargo de director, cada año quiere PTU por estar en la nómina, pero hay que explicar que no tiene derecho. No, hombre, esa funcionaria, esa socia, Claudia, está exacto, está muy mal. Bueno, chicos, aquí en la hoja, pues tú puedes agregarle los dos procedimientos para el cálculo del impuesto: el procedimiento de ley, artículo 96, o el procedimiento del reglamento. Pues en el caso del ISR, pues sí, el reglamento beneficia al trabajador, pero acuérdate que el impuesto es anual y yo prefiero ser conservador y utilizar el procedimiento de ley. Pero la hoja está diseñada para que seleccione el método que le convenga al trabajador. Listo.
Bueno, muchachos, aquí están mis formas de contacto. Síganme, por favor, en las redes sociales. Ahí me puedes encontrar en Twitter como @pepesoto o Facebook. Búscame como lic.wpsoto. Claudia, ¿podría existir la remota idea que un inspector audite las PTU? No lo vea como remoto, ¿eh? La Secretaría del Trabajo tiene programas permanentes para verificar que los patrones cumplan con el reparto de las utilidades. Así que, ¿qué es lo que te va a revisar el inspector? Pues que tengas formada la comisión, el acta de formación de la comisión, el proyecto de reparto y el reparto. Entonces, tú con estos papeles demuestras, ¿eh? Entonces, sí, sí está revisando, sí va a revisar. Y van a empezar a revisar a partir del 31 de mayo, porque la fecha límite es el 30. Y en el caso de los patrones, personas físicas, a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio comienzan a revisar. Entonces, pues, nomás tengan cuidado, muchachos. Entonces, síganme en las redes sociales, muchachos. La charla la va a subir nuestros amigos de lanómina.com, la van a subir ahí al foro de la nómina para que la chequen, la charla en video las veces que quieran, ¿sí? Entonces, me despido, muchachos, fue un gusto estar aquí. Muchas gracias a Nominax por patrocinarnos estas webinars. Prueben Nominax. Nominax tiene la facilidad de que puedes probarlo por 30 días sin costo. Es un sistema que yo te recomiendo al 100%. Gracias a Nominax por patrocinarnos estas webinars y nos vemos en la siguiente emisión. Un abrazo para todos, felicidades. Próxima semana es el Día del Contador, felicidades a todos los contadores, los que sean contadores, los que somos seres mortales, nosotros no nos celebramos. Sí, Pati, la repetición se va a ver, chéquense ahí en el foro de la nómina, ahí va a estar subida, ¿eh? Gracias, muchachos. Sugieran temas para poder platicarlos.